¿Qué tal? Hoy vamos a hablar de las tarjetas revolving. Actualmente las tarjetas revolving es uno de los productos bancarios que están siendo más discutidos en los diferentes juzgados de toda España por su problemática y por cómo está afectando a los consumidores y personas de a pie. En primer lugar queremos comenzar diciendo qué es una tarjeta revolving. Una tarjeta revolving para que nos hagamos una idea, es una póliza de crédito o línea de crédito que se instrumentaliza a través de una tarjeta y que con ella el cliente puede tanto sacar dinero en un cajero efectivo como realizar pagos con el mismo. Normalmente con este tipo de resumen sería suficiente, pero queremos ser prácticos a fin de que todos los entendamos. Para que os hagáis una idea, el banco os da un préstamo de 6.000 euros. De hasta 6.000 euros, es decir, os conceden que podéis gastar 6.000 euros y eres tú, la persona, la que elige cuánta cantidad de ese dinero quiere gastar. Podéis gastar 100, 200, 3.000 o hasta 6.000, que sería el límite. Eso es una tarjeta revolving respecto a la anomalía respecto a otras tarjetas como son las de crédito o las de débito. Posteriormente, esas tarjetas cobran una serie de intereses que van a razón de la cantidad que has solicitado y que, como es lógico, en caso de que impagues esas cuotas, ¿vale? Se te cargará la misma tarjeta hasta agotar el máximo y posteriormente, aún agotado el máximo, te reclamarán lo que supere. En concreto, las tarjetas revolving suelen tener dos modalidades de pago, una que es constante, en el sentido de que todos los meses pagarás una cuota, que irá a una parte a capital y otra parte a intereses, o bien se te permite aplazar esos pagos, con lo cual solamente deberías pagar intereses y el capital seguiría vivo, entendiendo el capital como el dinero que has gastado. Las principales características también de esta tarjeta o de este tipo de tarjetas revolving es un alto porcentaje de comisiones junto con un alto porcentaje de tipo de interés. Mientras que la mayoría de los préstamos personales, pongo por ejemplo los préstamos que se sacan para adquirir financiación para un vehículo, que suelen rondar entre el 7 al 10%, estas tarjetas son mucho más altos. Pongo un ejemplo, la sentencia de marzo de nuestro Tribunal Supremo, que estaba enjuiciando una tarjeta de las llamadas revolving de un 26 o de más de un 26% TAE, y también han enjuiciado otras del 24%. Como veis, esta es una de las principales características que hace que a nuestros ojos y al de muchas personas estas tarjetas sean totalmente abusivas en el sentido de esa cláusula de unos intereses remuneratorios y moratorios tan altos. Diferenciamos remuneratorios, que es lo que el banco cobra o se le remunera por prestarte el dinero, y los moratorios, que son otro tipo de intereses, que es por pagar tarde o no pagar. Junto con estas características que os hemos contado hasta ahora, la sistemática respecto del capital y cómo se dispone, la forma de pago y esos altos intereses, tanto remuneratorios como moratorios, se junta también algunas características que es en la contratación. Posiblemente, si estás viendo este vídeo y eres un afectado de tarjeta revolving, podrás hacer memoria y ver que en el momento de la contratación había una falta bastante importante de información y que posiblemente todo lo que yo te estoy contando en este vídeo, el comercial o la persona que te vendió la tarjeta no lo hizo. Es muy común, por ejemplo, este despacho que es en la ciudad de Huelva, de que en supermercados o en hipermercados o en diferentes puntos donde hay afluencia de personas o en las propias entidades financieras venden este tipo de tarjetas a las personas que van por la calle o a personas que han ido a hacer otro tipo de gestiones, ¿vale? Sin ningún tipo de información aparente y con una información sobre la persona que, lejos de ser exhaustiva, como cuando, por ejemplo, vas a pedir una hipoteca, que te piden nóminas, declaración de la renta, aquí muchas veces simplemente ha sido rellenando un formulario tipo con una serie de condiciones impuestas o ya puestas por la entidad financiera y que el consumidor rellena posiblemente bajo las expectativas o el pensamiento de que lo que está adquiriendo, lo que está firmando es algún tipo de tarjeta de crédito o incluso hasta tarjetas de débito, y que desde luego ni mucho menos saben que tienen este tipo de anomalías, sino que piensan que van a pagar una cuota mensual, fija a cambio de ese dinero, y no saben siquiera que esa cuota que deberían de pagar se modifica en base a si sacan más o menos dinero. ¿Cómo luchamos contra estas tarjetas? Pues desde Juris Reclama, nuestra primera opción siempre es revisar el contrato y ver las principales características. No todos los contratos, se ha dicho,
suelen tener unos intereses tan altos como los que hemos enunciado anteriormente, pero sí es cierto que actualmente la mayor parte de las entidades, incluso la mayor parte de esas tarjetas, tienen ese tipo de interés. Para luchar contra ellas, nosotros nos basamos en dos leyes fundamentales. Una es una ley de 1908, que es la famosa ley de la usura, y otra es el texto refundido de la Ley de Defensa de Consumidores y Usuarios. Con ambas leyes articulamos los mecanismos legales necesarios a fin de poder hacer valer los derechos de los consumidores caso a caso, tanto en cuanto aquí se ha de tener en cuenta no solamente las características de la tarjeta, el tipo de interés, los plazos, etcétera, sino también a qué tipo de consumidor se le ha vendido y cómo se le ha vendido, es decir, si existe esa famosa información, negociación o transparencia de la que últimamente podemos ver mucho en los medios de comunicación. Solemos comenzar primero con un estudio pormenorizado del caso en concreto y posteriormente procedemos a realizar una reclamación extrajudicial a las entidades financieras a las cuales pertenezca esa tarjeta. Muchas veces, y actualmente cada vez más, las entidades de crédito que se aperciben de estas prácticas, las cuales no son adecuadas, y que además de estas tarjetas, muchas de ellas vienen de los años 2008 a 2013, están conllevando que estén dispuestas a negociar, incluso a cancelar esas tarjetas, dando por finalizada la deuda, o bien hacer algún tipo de devolución de contraprestaciones. Es decir, ellos te devolverán lo que tú has pagado y tú a cambio pagarás el principal. En la práctica lo que se hace es que compensan lo que tú has pagado con lo que pediste en su día o lo que has gastado, mejor dicho, y de ahí saldrá un resultado positivo o negativo, es decir, a favor o en contra del cliente o a favor o en contra del banco. Y ahora nuestro tercer punto es cómo se defienden ellos. Primero, ellos alegan que, como es lógico, han informado totalmente al cliente, le han dado toda la documentación necesaria, que esos contratos están perfectamente detallados y que en ningún momento puede alegar el cliente desconocimiento tanto en cuanto ha usado el dinero hasta lo que ha querido o ha dispuesto de la cantidad que ha querido. Otro de los principales puntos, y este sí es cierto que nuestro Tribunal Supremo, en su sentencia que nombramos antes de marzo de este año, ha hablado y especificado concretamente, así como muchas audiencias, por ejemplo la de Madrid, la de Valencia, Oviedo, Sevilla, es qué tipo de referencia hay que tener en cuenta. ¿A qué me refiero con este tipo a estas referencias? Pues bien, cuando nos vamos a la ley de la usura, en la misma llama como crédito usurario aquel que es anormal al tipo de interés que se rija durante un año, durante un periodo de tiempo en el mercado. Es decir, si durante los años 2008 a 2010 el tipo de interés en los préstamos personales, en este caso, que es lo que suelen tener en cuenta nuestros tribunales, ha oscilado entre el 8 al 10, entienden que un tipo de interés remuneratorio del 24% es totalmente anómalo, partiendo de que la normalidad es ese 8 a 10% aproximado. Esto los bancos lo combaten alegando primero que no se trata de un préstamo personal, si es cierto que no lo es, y se basan también en que este tipo de negocio jurídico, este tipo de tarjeta o línea de crédito instrumentalizada a través de una tarjeta, ni siquiera estaba en las órdenes y en las circulares a las que suele emitir el Banco de España. Y siendo eso suficiente como para que no se pueda tener en cuenta ese porcentaje, sino que un 24% está bien porque no existe normalidad o como hemos comentado antes. Esto la verdad que la mayoría de los tribunales han combinado de que lo que se tiene en cuenta son los préstamos a 3 años, ya sea porque es la figura más afín o ya sea simplemente porque entienden que es lo lógico, tanto en cuanto no deja de ser un préstamo lo que se está realizando, simplemente que es el consumidor el que elige dentro de unos márgenes cuánto quiere pedir prestado. Otra de las líneas argumentativas de las entidades financieras a fin de defender la viabilidad de estas cláusulas, de estas tarjetas, y del clausulado de su contrato, es también que el tipo de interés es tan alto por el riesgo que corren. Aquí se entiende riesgo como el peligro o como la posibilidad de que el cliente que ha contratado estas tarjetas no abone o no cumpla con sus obligaciones de pago y se las deje, y como es lógico, se produzca un impago. Pues bien, en este caso, desde este despacho, así como también jurisprudencia y otros despachos, tenemos muy claro, primero,
la peligrosidad en ningún momento ha sido medida. Es decir, como ya hemos dicho antes, el banco no se ha molestado en comprobar la peligrosidad o no del cliente y del posible o no posible impago que pueda cometer el mismo. Con lo cual no puede hablar de peligrosidad cuando ni siquiera ha tomado unas medidas mínimas para asegurarse de la solvencia de la persona. Segundo, otra de las vías que utilizan ellos, en la misma línea de lo que estamos explicando, es también que esos contratos, que suelen ser de 2 carillas, normalmente una documentación totalmente reglada y esquematizada por el banco, es suficiente y que no supone algo tan embarazoso como, por ejemplo, una hipoteca, que suelen ser documentos de más de 60, 70 páginas y que en este caso estamos hablando de un contrato de 2 o 3 páginas. Pues bien, a este efecto, nuestra defensa es que para que quepa todo ese contenido informativo al cual ni le han explicado al cliente, que posiblemente ni siquiera ha tenido, sino que simplemente le han puesto la primera cara, que es donde vienen los datos a rellenar por el cliente, es que el tipo de letra que utilizan es tan reducido que ni siquiera cumplen la normativa de consumidor y usuario respecto al tamaño mínimo de la letra, encontrándonos que cuando esas entidades financieras nos han aportado los contratos en los procedimientos judiciales que hemos abierto o incluso los extrajudiciales, hemos tenido que solicitar que nos envíen los originales, puesto que ni siquiera se ve tras hacerle una copia, escanearlo y mandarlo, tanto al juzgado como a nuestros correos electrónicos. De ahí que entendamos que ese grave incumplimiento lo que está conllevando es que no les interesa que el cliente pueda ver perfectamente, por ejemplo, el tipo de interés que va a pagar. Y como bien sabéis, nos gusta considerarnos como abogados que ayudan a las personas y resuelven sus problemas. Muchísimas gracias.